Hola, buenos días. Continuamos con el ciclo de charlas propuesto por el Ministerio de Salud a cargo de la doctora Roxana Chara. En esta oportunidad, ¿sí? Que es los cuidados en pandemia. Y además, lo más lindo de todo esto es que vamos a compartir con la licenciada Mabel Alonso, que ella es psicóloga, también perteneciente al Ministerio de Salud, ¿sí? Así ustedes también pueden aprovechar, bueno, todo lo que, todas las dudas, sacarse las dudas, ¿sí? Y bueno, y aparte, digamos, vamos a trabajar justamente con dos partes muy importantes para la persona, que es la parte alimentaria, ¿sí? Y la parte psicológica con respecto a las emociones. Si bien, bueno, desde mi parte, nosotros venimos trabajando mucho lo que es la alimentación, ¿sí? Dentro de sus tres pilares, que es la alimentación saludable, también hemos hablado en esa oportunidad de lo que es la parte deportiva, con la actividad física y el movimiento, y bueno, y ahora sobre las emociones, ¿sí? Sobre todo lo que trae aparejado también todo esto de la pandemia, ¿sí? Que son emociones encontradas. Bueno, ahora ya se conecta Ahí la está, licenciada. licenciada. Está conectada. Buenos días, Mabel, ¿cómo andás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Acá estaba haciendo la presentación justamente, ¿sí? Así que bueno, si querés te doy también para que la oportunidad para que vos te presentes, así empezamos la charlita. Dale, me sumo. Yo soy Mabel Alonso, estoy como referente del Programa Provincial de Trastornos Alimentarios de la Dirección General de Salud Mental, del Departamento de Prevención y Promoción en Salud. Bueno, escuchándote un poco a vos respecto de las recomendaciones de salud mental en pandemia, a mí me gustaría arrancar con la idea de por ahí plantear qué es la situación de pandemia y qué nos invita a las personas a pensar respecto de cómo responder a estas situaciones. Buenísimo, así bien, empezamos a... Mabel, dice para que empieces vos a hacer la exposición. Bueno, en principio yo había pensado, tenemos respecto de la pandemia. La pandemia nos ha llevado, en principio, a condiciones en donde el confinamiento y el aislamiento social se han generado como estresores de la vida social. Estresores que no son normativos y que generan el surgimiento de algunas dificultades en el área de la salud mental y que en principio agravan muchas veces situaciones anteriores o trastornos que preexisten a la situación de estas situaciones nuevas que se nos generan. La palabra cuarentena, no sé si ustedes sabían, se usó por primera vez en Venecia en 1127 por una situación general de enfermedad respecto de la lepra. Y luego se volvió a utilizar de nuevo en el 1665 durante la época de la peste negra. Fueron como dos grandes momentos en la historia, sobre todo de Europa, respecto de esta situación que estamos viviendo actualmente. Una de las cosas que más se ve afectada, que se ha estudiado ya desde aquella época, es que el área social, que es una de las áreas más afectadas respecto de la evolución de los seres humanos y de ese sentido de supervivencia que se exalta en los momentos de pandemia. El aislamiento es uno de los factores más importantes a tener en cuenta en estas situaciones y es lo que puede amenazar nuestro estado emocional.
que estemos en aislamiento social o que tengamos que hacer aislamiento social por situaciones Mabel, está entrecortada en tu conexión. Sí, se cortó la conexión de Mabel. emocional. Mabel, escúchame, justo se va entrecortando la charla, ¿sí? Hasta que podamos solucionar este problemita técnico, yo voy a, justamente, ahí voy a tener la oportunidad, ¿sí? De también contarles a todos ustedes, ¿sí? Que si bien, bueno, Mabel le explicaba recién que la palabra pandemia, ¿sí? Había sido utilizada en situaciones, digamos, especiales, como enfermedades, que han sido, digamos, bueno, que ya la palabra misma, ¿sí? A uno le hace ruido, ¿sí? A nivel emocional. Eso quería, digamos, como utilizarlo, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros no estamos, digamos, no tenemos las herramientas necesarias para hacer frente a determinada situación, empieza, ¿sí? A aumentar la ansiedad. La ansiedad, digamos, ¿sí? Desde el punto de vista alimentario, ¿sí? Es el famoso picoteo, ¿sí? Si ustedes han notado todo lo que va, digamos, desde la pandemia, ¿sí? O en la época que hemos estado en cuarentena, que ha habido, ¿sí? un exceso, digamos, ¿sí? Ante estas situaciones, en realidad el picoteo, ¿sí? Les cuento, digamos, es algo que nosotros lo hacemos de manera inconsciente, o sea, no lo registramos. Entonces son las famosas calorías no contadas que me van llevando a un aumento de peso. Entonces puede haber o no, ¿sí? Un cambio en el diagnóstico de una persona, ¿sí? Que eso es lo que nosotros tenemos que empezar, digamos, como a notar, a registrar, ¿sí? El estar aislado o el no tener, digamos, o sea, el contacto con nuestros seres queridos, ¿sí? Nuestras emociones que por ahí también se han visto, digamos, como de alguna manera limitadas, ¿sí? Por no tener contacto, o sea, ya sea para ir a trabajar, muchas personas han estado, digamos, y siguen estando haciendo home office, ¿sí? O por ahí que no podemos ver, digamos, a nuestros familiares, ¿sí? Entonces, estas situaciones, estas emociones encontradas, ¿sí? Nos van, digamos, o sea, generando estos estados de ansiedad. ¿Qué es lo que yo, digamos, propongo? ¿Sí? Ahí estamos. Ahí está. Mabel, ¿cómo andás? Te sigo, te sigo. Ah, buenísimo. Voy a seguir, digamos, hablando porque justo quería tomar, digamos, todo esto de lo que vos nos estabas contando, porque es muy interesante, ¿sí? Entonces, justamente quería trabajar, digamos, en una palabra tan importante y grande que es la palabra pandemia, ¿sí? Que es, bueno, cómo también a nosotros nos hace ruido a nivel de lo emocional. Puede generar estados ansiosos. Y bueno, también contarles a nuestro público de que, bueno, cómo nosotros trabajaríamos, digamos, ¿sí? Estas situaciones. Si alguno, o nombrar, digamos, el mindfulness, ¿sí? Que es, también, digamos, se lo trabaja desde la parte alimentaria, como mindfulness alimentario, ¿sí? Es trabajar en el momento presente, ¿sí? En el acto de las comidas. O sea, es que nuestra conciencia, ¿sí? Y nuestra atención plena, ¿sí? Esté en el acto o sea, de comer. Entonces también de esta manera, ¿sí? Vamos a ir nosotros
teniendo más herramientas para hacerle frente, ¿sí?, a situaciones, digamos, que nos generen ansiedad. Vuelvo a decir, la ansiedad manifestada a través de, ¿sí?, o de algún cambio, ¿sí?, vendría a ser de algún cambio, digamos, en el paladar, digamos, ya sea dulce o salado, que puede también, o sea, todo esto puede, digamos, garantizar o aumentar, ¿sí?, el exceso de comer comida, o sea, por ejemplo, de sabor dulce, ¿sí? Porque también todo tiene que ver, o sea, cómo están nuestras emociones. Bueno, eso también Mabel, digamos, le va a explicar. Cómo nosotros nos presentamos, digamos, al momento de la comida, en la organización previa. Bueno, muchos también se han visto limitados, sobre todo la gente de la tercera edad, que no están saliendo, digamos, a hacer compras, ¿sí? Bueno, se han visto limitados con respecto, digamos, a la organización y el orden, ¿sí?, en el momento de la comida. Uno de los pilares, ¿sí?, fundamentales en todo esto es justamente el orden y la organización. Hacer una previa lista, ¿sí?, una previa preparación, digamos, en esa lista, ¿sí?, y ver, digamos, qué serían lo que nosotros necesitamos en base a lo que sería una alimentación saludable. O sea, verduras incluidas en alimentación, por ejemplo, para integrar y hacer, digamos, una lista previa, así la dispongo. Bueno, va a generar, digamos, una organización y un orden, ¿sí?, con respecto, digamos, a las comidas pertinentes en la estructura metabólica, que son, vuelvo a reiterar, un buen desayuno, que es un desayuno completo, un almuerzo, donde nuestras dos comidas fuertes son las dos primeras, el desayuno y el almuerzo, y de ahí, merienda y cena, es todo lo que nosotros tenemos que ir, digamos, controlando, y eso ya lo habíamos tratado también en las anteriores. Entonces, en base a esta organización previa con respecto a la comida, vamos nosotros también teniendo un orden, ¿sí?, con respecto a la, ¿sí?, desde el punto de vista energético y metabólico para, bueno, para todos nosotros, ¿sí?, como seres humanos. Tenemos desde el mindfulness alimentario, vuelvo a decirle, digamos, el momento presente, ¿sí?, el acto de comer. O sea, yo cuando me siento a mi mesa, siempre lo justo y lo necesario, ¿sí? Mi vaso de agua, mi plato, una cuestión volumétrica, el plato siempre tiene que estar, ¿sí?, o sea, orientado, ¿sí?, en el orden, ¿sí? O sea, 50% de vegetales, el 25%, por ejemplo, ¿sí?, acompañado con alguna carne o con algún cereal, ¿sí?, con arroz, fideo, alguna legumbre, ¿sí? La temperatura que sea todo, ¿sí?, a la estación que estamos, digamos, vivenciando. Si vemos que ahora, ¿sí?, hay, o sea, hay temperaturas muy bajas, ¿sí?, que no hacen mucho frío, utilizar temperaturas que sean templadas en ese plato, ¿sí? Es muy importante también para bajar, digamos, la ansiedad, ¿sí?, y generar, digamos, un estado de saciedad. ¿Por qué? Porque en la medida en la que yo visualizo mi plato, ¿sí?, yo también voy a estar generando, ¿sí?, mi saciedad a nivel, digamos, del hambre visual. Entonces, no es lo mismo una comida, digamos, de verano, ¿sí?, que una comida de invierno en este caso. Comer una ensalada a temperatura baja quizás no es lo que nosotros nos ayudaría. ¿Por qué? Porque si no, ahí también empieza, ¿sí?, de alguna manera el estado ansioso, queriendo complacer de cierta forma, ¿sí?, mi hambre emocional. Entonces, no sé si vos por ahí, Mabel, digamos, también lo has notado, por ahí pacientes que están resistiendo el chocolate o van buscando a nivel emocional algo que genere, digamos, ese estado, digamos, ese estado de saciedad, ¿sí?, de alguna manera. También otro de los recursos es utilizar, digamos, la parte volumétrica, o sea, el líquido, ¿sí? Entonces, siempre trabajo bocado, sorbo de agua, bocado, sorbo de agua, así para generar, digamos, también un estado de saciedad. Esto lo que va a garantizar es trabajar el volumen estomacal, siendo que el estómago es un músculo que se va a ir adaptando, ¿sí?,
a lo que, o sea, lo que nosotros, digamos, también vamos, ¿sí? O sea, la idea es que el estómago se vaya achicando, ¿sí? Entonces a nivel del volumen estomacal vamos generando, ¿sí? Ese estado de saciedad. Bueno, también otra de las recomendaciones, ¿sí? Es trabajar en la mental, ¿sí? Ver cómo yo me siento al momento de la comida, qué pensamientos tengo, ¿sí? Al momento de la comida, si estoy intranquilo, si estoy renegando, ¿sí? Siempre escucharnos, ¿sí? Escucharnos antes que nada, si el plato, digamos que es suficiente, ahí sabemos la cantidad, ¿sí? Empezar a trabajar, o sea, las preguntas, ¿sí? Empezar a hacer preguntas, ¿es realmente necesario el consumo? ¿Sí? Si veo de que ya estoy saciado, ¿sí? O sea, hacerme esta pregunta, ¿es realmente necesario seguir comiendo hasta más? ¿Sí? Entonces siempre escuchar los mensajes del cuerpo. Los mensajes son los que a nosotros nos mantienen, digamos, en estado de alerta, ¿sí? Y también empezamos a conocer de cierta forma qué es lo que necesito, qué es lo que no, ¿sí? Qué es lo que me hace bien, ¿sí? Qué es lo que no me hace bien porque me genera síntomas, ya sea gastrointestinal o pesadez postprandial, ¿sí? Entonces siempre escuchar los mensajes del cuerpo, ¿sí? Otra de las cosas también, no estar, digamos, con las pantallas, ¿sí? Al momento de la comida, o sea, si yo estoy comiendo y estoy con ¿sí? Viendo quién me ha mandado mensaje o con la tele a un volumen, digamos, desorbitante, y bueno, seguramente no voy a estar, digamos, en un momento pleno en el acto de comer. Entonces eso, a la larga, si yo sigo en mi casa, cuando mismamente tengo que o sentarme a trabajar, porque estoy haciendo home office, ¿sí? O, bueno, me estoy cuidando, ¿sí? No quiero salir por miedo, ¿sí? Entonces, seguramente a la larga todo esto me va a generar, digamos, algún estado de... Entonces, Justo nos preguntan sobre el tema de vamos a empezar, digamos, a generar pero sí, son las calorías no contadas que me va llevando, ¿sí? A un aumento de peso. Y muchas veces es muy difícil registrar, porque nosotros solamente registramos la estructura, registramos las 4 comidas principales que hacemos, si sentado a cenar, ¿sí? Eso es lo que generalmente el ser humano sí registra. Pero el picoteo, el pellizco, digamos que si voy, o sea, si tengo que ir al baño y justo pasa por la cocina y he visto el baño que me está llamando la atención, entonces eso ya me genera un hambre visual, voy pellizco y sigo de largo hasta el baño. Bueno, eso, ¿sí? Yo, ¿sí? No lo registré, no formó parte de mi estructura, entonces ahí no me doy cuenta, ¿sí? Y después vuelvo a pasar y hago otro pellizcón y así, digamos, ¿sí? Hasta que ya el pan quedó totalmente, ¿sí? Digamos, pellizcado, ¿sí? Entonces después, ¿sí? Pasa, ¿sí? A lo largo de mi día y después ya empiezo, digamos, por otra comida principal. Bueno, eso, digamos, siempre tenerlo presente, ¿sí? Nosotros tenemos el hambre visual, ¿sí? Que es justamente lo veo, lo quiero y lo adquiero, ¿sí? Entonces, o sea, trabajar, digamos, el hambre visual, tenemos el hambre olfativo también, por ahí, digamos, determinados aromas, ¿sí? Es lo que lleva, digamos, a uno también a decir, deseo tal cosa, porque el apetito justamente es el deseo, ¿sí? De algo en particular. No tiene nada que ver con nuestro hambre real, ¿sí? Entonces, y bueno, y después tenemos el hambre emocional, que justamente es cuando uno, por ahí, digamos, situaciones, ya sea de angustia porque no puedo ver a mi nieto, o, sí, o de enojo, ¿sí? Nosotros, ¿sí? Es el famoso permitido, que por ahí uno dice, bueno, la verdad que la estoy pasando mal, ¿qué me hacen? Bueno, un súper chocolate, de esos que vienen por kilos, que hoy están muy de moda. Y bueno, y ese chocolate después, ¿sí? No tiene fin, o las famosas galletitas, ¿sí? Recuerden que estos, ¿sí? Son muy paliativos, ¿sí? Porque tiene combinaciones que a nivel de nuestro paladar es como una exaltación. Entonces, seguramente siempre va a existir, digamos,
digamos, en un cuadradito y otro más, o la galletita, ¿sí? Hasta que después nos damos cuenta que nos tienen o sea, que tirar el papel nos terminó, ¿sí? Entonces ahí uno empieza con, no, ni comido un paquete de galletas entero en 2 minutos, ¿sí? O situaciones que, bueno, que son cotidianas, digamos, hasta que bueno, hasta que uno lo empieza a trabajar, ¿sí? a registrar, es muy importante, vuelvo a decir, el registrarnos, preguntarnos, en ver cómo nos sentimos, en observar, ¿sí? En volver a ordenarnos, trabajar siempre en nuestro centro, o sea, si por ahí hemos tenido, digamos, alguna situación que nos haya, digamos, esto, salir, digamos, de nuestro centro, ¿sí? Volver, ¿no? Si por ahí de semana, trabajar siempre en la rutina, ¿sí? En volver, digamos, a trabajar la alimentación saludable. No sé, Mabel, si vos querés, digamos, acotar algo. Bueno, en esto que estás diciendo me invita a pensar también desde el lado de los trastornos alimentarios, porque vos planteás, bueno, la situación de pandemia asociada a esto de, por ahí, o del aislamiento, de estar en casa y de estar tentada, ¿no? Como suponiendo de que el deseo está siempre presente. A veces suele pasar que desde el lado de los trastornos alimentarios, si eso ya venía trastocado desde antes, bueno, justamente vuelve como a cerrarse en el círculo del no deseo, el trastorno alimentario, o del desorden con el atracón directamente, es decir, con el exceso del deseo, ¿no? Entonces, importante también dentro de las dificultades que puedan haber respecto de la alimentación, los factores protectores más importantes, recalco, son esto de poder sostener una rutina diaria, bueno, lo más parecida a la normalidad. Todos queremos que la situación de aislamiento y de pandemia pase lo antes posible y que estemos todos en condiciones de volver a retomar nuestras actividades normales, pero de todas formas pensar desde el lado de las dificultades de la alimentación y desde el acompañamiento familiar respecto de cómo volver a ordenar o a programar una rutina más o menos normal en un día, bueno, ¿no? De actividades normales. Lo tedioso de la pandemia y del aislamiento es que agudiza situaciones de estrés o de falta de herramientas. Muchas veces la comida es utilizada como la forma simbólica de tramitar ciertas dificultades. A veces las herramientas más importantes son el poder aprender a expresar lo que uno siente y el poder transmitir a los demás lo que uno bueno, le pasa interiormente. Muchas personas tienen dificultades en esta área, sobre todo cuando hay problemas de alimentación, tanto de exceso de peso como de bajo peso. La lexitimia es una constante, es la dificultad de poder expresar o de poder identificar nuestros sentimientos y nuestras emociones. ¿Ah? Así que más que nada también desde el lado tuyo, de tu experiencia, me gustaría que cuentes un poco acerca de cómo por ahí organizar, ¿no? Organizar una casa en cuanto a la alimentación, porque a veces una buena programación, una buena planificación alimentaria y una seguridad alimentaria en el hogar ayuda muchísimo, sobre todo a las dificultades o a los trastornos. Por ejemplo, esto que puedas darnos algunas ideas respecto de cómo organizar la heladera, de cómo tener ordenado una alacena, de cuáles son realmente los alimentos que uno debería poder tener siempre y cuáles evitar especialmente, ¿no? Porque en realidad, vuelvo a la idea, no es solamente las personas no están atravesadas solamente por el deseo de comer en pandemia. A veces ese deseo está ya desaparecido desde antes y entonces hay que volver a retomar una rutina, bueno, ¿no? De seguridad alimentaria y bueno, de alimentación básica para la supervivencia.
Dos segundos. Licenciada, nos hicieron una pregunta, no sé si la quieres responder ahora o después. Quisiera consultar si es verdad que aumentaron los casos de ansiedad y depresión y cómo influye eso en la alimentación. Totalmente. La ansiedad y la depresión han sido dos constantes de toda la pandemia porque son las respuestas naturales a una situación que que no es natural, que se ha dado de manera repentina. Se traduce en la comida principalmente porque la comida tiene una significación como de autocalmar esas emociones. En el caso de las dificultades para el comer, de los trastornos alimentarios, desordenan, la ansiedad y la depresión desordenan el hábito alimentario, porque en realidad las rutinas en general están desordenadas. El que ha estado o ha atravesado una época de aislamiento total, además de nuestro 2020 que fue prácticamente para todos igual, lo que ha producido es justamente un cambio en los hábitos, ¿no? No solamente en los hábitos rutinarios, sino también en nuestra modalidad de comunicarnos con los demás, de tramitar nuestras emociones y, bueno, ha cambiado nuestro comportamiento social respecto de cómo interactuar con los demás. Mabel. ¿Se perdió? ¿No? Mabel, justamente acá, bueno, me das, digamos, la entrada a algo, digamos, muy, algo que quería aclarar, digamos, que al momento de que nosotros nos hemos planteado el hecho, digamos, de hacer esta charla y hacerlo en conjunto, es porque si bien, por ejemplo, desde mi profesión, ¿sí? Desde lo mío, desde la parte de la nutrición, yo he notado, digamos, a nivel del consultorio, sobre todo los que se acercaban, digamos, al CAPS, mucha depresión, ¿sí? A nivel de los adolescentes, de los niños y de la tercera edad, que son los que justamente por ahí han estado más golpeados emocionalmente, porque son los que se han visto, digamos, en cierto punto desprovistos, digamos, de sus actividades diarias, como ir, digamos, a la escuela, al colegio, a los clubes, ¿sí? A la parte deportiva, o por ejemplo los abuelos, digamos, que no han podido, o sea, justamente ver a sus nietos, ¿sí? Por miedo, por todo lo que ha ocasionado, digamos, este virus, ¿sí? Yo por ahí también, digamos, o sea, siempre les digo de que no hay nada que les genere, digamos, inseguridad. Porque justamente, o sea, uno tiene que estarse, porque siempre está la pregunta, pero doctora, ¿a usted qué le parece si voy a hacer actividad física? Yo tengo miedo de contagiarme, pero yo sé, porque le he escuchado dando la charla, de que el movimiento y la actividad física es tan importante para la calidad de vida, pero la verdad que siento miedo porque tengo miedo de enfermarme. Entonces yo siempre les digo, no hagan nada, si bien es verdad que el movimiento, la actividad física, la alimentación saludable, ¿sí? Son muy importantes, forman parte, digamos, de la calidad de vida, pero no hay que hacer nada que me dé inseguridad, ¿sí? O intranquilidad. Todo se puede resolver. ¿Por qué? Porque si yo ya empiezo dudando de hacer algo, seguramente me voy a enfermar. Entonces, ¿por qué? Porque mi emoción, ¿sí? Se va desde el miedo, ¿sí? Y es algo de que justamente Mabel me marcaba, digamos, ahí, digamos, la iniciativa y la pregunta, ¿sí? Si yo ya empiezo con una emoción, ¿sí? Que no tengo las herramientas necesarias para hacerlo frente, y seguramente, digamos, algún resultado negativo voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente los trastornos alimentarios más la obesidad, ¿sí? Es nosotros de la parte alimentaria, claro, digamos, lo vemos como un círculo que no tiene fin, ¿sí? Es como una angustia generada a nivel interna de esa persona que tiene que ser llenada, ¿sí? Con algo que justamente es la comida, porque yo tengo que complacerla, ¿sí? O sea, yo tengo que complacer esta angustia o esta emoción que no la puedo controlar.
Pero justamente ese agujero, ¿sí? Que se me va generando a nivel de angustia, ¿sí? No tiene fin. Entonces empezamos un día, al otro día tenemos otro permitido, o sea, entre comillas la palabra permitido, ¿sí? Otro, digamos, otro alimento que me complace y así, ¿sí? Vamos descentralizándonos, ¿sí? Es salir de nuestro centro. Entonces yo ya ahí puedo modificar, digamos, un diagnóstico de estar eutrófico que a muchas personas les ha pasado, ¿no? Claro, o sea, que se han visto ahí, como dicen, o sea, de estar eutrófica, digamos, de estar saludable, genera un sobrepeso, una obesidad, ¿sí? O una hipertensión, ¿sí? O cualquier, digamos, enfermedad, ¿sí? Crónica. ¿Pero por qué? Porque justamente nos descentralizamos. O sea, no nos hemos ordenado, ¿sí? Organizado en el acto y en el momento de la comida. Cuando Mabel me preguntaba, a ver, ¿cómo, o sea, el primer paso, ¿sí? Vuelvo a decir, ¿sí? Es la organización de mi alacena, ¿sí? De mi heladera, con respecto a las compras. ¿Qué es lo que yo al principio les decía? Bueno, hagan un listado previo de lo que necesitan, ¿sí? Y eviten, ¿sí? Alimentos que por ahí, digamos, si tengan visto de que si ya, o sea, el chocolate X, ¿sí? Que lo he comprado, me lo acabo de romper raja en un segundo, y bueno, eso seguramente en mi lista no tiene que estar. Siempre trabajan lo que es la ganancia básica, ¿sí? ¿Qué quiero decir con esto? O sea, frutas y verduras de estación, seguramente, porque yo para dibujar mi plato, lo que les decía recién, voy a necesitar que el 50% sea, digamos, a base de verduras, ¿sí? Para que generen ese volumen a nivel de la vista. Entonces, seguramente voy a tener que pasar por la verdulería, ver qué verdura está de estación, brócoli, repollito de Bruselas, no se olviden de las crucíferas, ¿sí? Si ustedes recuerdan, la primera charla que hemos hablado sobre cómo activar el sistema inmunológico, bueno, necesitamos, ¿sí? Verduras, ¿sí? Que activen justamente el sistema inmunológico, el brócoli, el repollito de Bruselas, espinacas, ¿sí? Acelga también, tomates, ¿sí? Siempre trabajar, digamos, en el listado de la compra. De ahí, carnes, seguramente como necesitar las proteínas, ¿sí? Siempre trabajar en base, digamos, a los nutrientes necesarios con respecto a los hidratos de carbono. Bueno, no olvidar que yo decía recién de las legumbres, que son alimentos que lamentablemente, si hoy en día Mabel no se ven en los platos, digamos, ya sea de los tucumanos o del argentino, ¿sí? O sea, nos hemos olvidado de nuestra alimentación base, ¿sí? O pasa también de que el exceso, ¿sí? De alimentos, digamos, por ahí, a base de hidrato de carbono también se nos ha visto sobrepasado, o sea, harinas refinadas, nos hemos olvidado también de todo lo que son, digamos, los granos enteros, que son los integrales, justamente. ¿Por qué son importantes esto? Porque tienen, ¿sí? La fibra, ¿sí? Necesaria para también, ¿sí? Complacer a nivel, digamos, de la saciedad. Si yo ya voy a utilizar, digamos, un alimento refinado, ¿sí? Como el arroz blanco, como ejemplo, o una harina, ¿sí? Refinada, ¿sí? Que ya ha sido desprovista justamente, ¿sí? De estos nutrientes, o sea, de la fibra, de vitaminas, de minerales, y seguramente, ¿sí? No voy a, o sea, se me va a exceder, no voy a estar, digamos, de todos saciados, ¿sí? Y puede generarme, ¿sí? Ahí, ¿sí? Un estado ansioso, ¿sí? Porque justamente ha sido desprovisto, vuelvo a reiterar, ¿sí? De este nutriente tan importante. Bueno, en base también a las verduras, por favor, o sea, que sean, ¿sí? Digamos, variadas, porque muchas veces, Mabel, la única verdura que se conoce acá en Tucumán es la papa. No sé si que, o sea, y por ahí, digamos, bueno, vuelvo a decir que no es la única verdura, tenemos un montón, ¿sí? De abanico, ¿sí? A nivel alimentario, digamos, para generar o sea, alimentos, platos que sean, ¿sí? Demasiado ricos en nutrientes. O sea, ¿qué quiero decir esto? Que si un día como coreanito, ¿sí? Por ejemplo, un coreanito, digamos, relleno, con pollo, con verdura, el otro día me puedo hacer una tarta de espinaca,
al otro día me puedo hacer una albóndiga con tomate y zanahoria, ¿sí? Entonces siempre ir variando justamente el nutriente. No quedarme, ¿sí?, con un solo alimento, como en este caso un puré de papa, una papa al horno, ¿sí? Porque es lo que le pasa a la mayoría. La única verdura que se conoce para el vino es la papa. No, pero sí un montón de otras cosas. Y si nosotros Bueno, no hay... tiene que ver mucho con la educación alimentaria desde la primera infancia, ¿no? Muchas dificultades, muchos desórdenes alimentarios, la base está en la poca educación alimentaria que reciben en el hogar y muchas veces la poca importancia a veces que tiene la cocina o que tiene, bueno, esta parte experimental, ¿no?, de acercarse, porque bueno, esas también son herramientas para afrontar situaciones o dificultades en la alimentación, ¿no? Cuánto de tu perfil se dispone a la exposición a los alimentos y a combinar esos alimentos dentro de la cocina. La gente que tiene dificultades en la alimentación, generalmente, no sé si te pasa, pero en las consultas suele surgir mucho esta pregunta o esta respuesta. Generalmente no son personas abocadas a la cocina o tienen pocas herramientas en relación a la preparación de los alimentos, ¿no? Uno de los factores de riesgo más importantes en los desórdenes alimentarios es justamente, bueno, la capacidad o no de poder preparar esa persona sus propios alimentos y la variedad respecto de, bueno, la experiencia alimentaria que tiene. Tal cual. ¿Y sabes qué? ¿Sabes qué, Mabel? Yo, es lo que decía, digamos, en las charlitas anteriores, ¿sí? Que... ¿Se volvió? Ahí se te escucha. Perdón, pero justo no sé si te interrumpí porque no escuché, pero lo que yo decía en las charlas anteriores, Mabel, y esto es muy importante, que en la elaboración del plato, ¿sí?, esté el conocimiento y las herramientas. Si yo directamente voy a terciarizar mi alimentación con un tercero, seguramente nunca voy a estar del lado de la salud, ¿sí? ¿Por qué? Porque en pequeñas acciones, Mabel, como es la cocina, porque uno puede estar enloquecido con el tiempo, y eso sí es real, porque también nosotros nos hemos ido olvidándonos, ¿sí?, de nosotros mismos para cumplir con la rutina. Pero te puedo asegurar que en la preparación previa, si yo vuelvo a ordenarme, si yo por ahí un fin de semana me dedico, digamos, a tener una preparación previa, si vale la redundancia, seguramente todo va a ser más fácil. Yo voy a poder cumplir, ¿sí?, con mi calidad de vida. Entonces, y tampoco, a ver, podemos destinar 15 minutos, 20 minutos a hacer algo elaborado, ¿sí?, en donde yo pueda observar qué ingredientes estoy poniendo, cómo estoy armando mi plato, qué estoy utilizando, hay color, no hay color, hay textura, no hay textura, cómo lo he cocinado, ¿sí? Todo eso tiene que ver. Y la verdad, ¿sí?, que esto es el primer paso, ¿sí?, a estar sano, y el primer paso a trabajar nuestras emociones. Porque si yo estoy consumiendo algo que a mí me apetece, que me hace sentir bien, que me empodera, que me da, o sea, porque lo hice yo, porque justamente la alimentación, y lo dijo Mabel, es amor propio y amor hacia los demás, ¿sí? Entonces, como también nosotros nos vamos, digamos, como trabajando esas emociones, ¿sí?, a nivel personal, te puedo asegurar que después toda esa ansiedad, todo ese picoteo que se te ha ido generando, ¿sí?, no lo vas a tener más, ¿sí?, porque uno ya dio el primer paso, ¿sí? Entonces, eso también es muy importante, ¿no? Esa alquimia de la cocina. Uh-huh. Había una pregunta acá en el público respecto de si los trastornos alimentarios, las dificultades alimentarias aumentaron y si hay visibilización de esos trastornos.
Tengo acá, bueno, en una presentación que tenía de nuestro trabajo, quería contarles un poco respecto de que, por supuesto, hace muy poquito hemos hecho actividades relacionadas al Día de Acción por los Trastornos Alimentarios, y en esas presentaciones, en las actividades que se hicieron en esa semana, sí transmitimos mucha información respecto de lo que está pasando en nuestro panorama acá en Tucumán. Como para tener algunos datos importantes, en el 2020, a pesar de haber trabajado desde el CIPROSA, desde el sistema público con consultas online mucho, hubo muchas más consultas, primeras consultas por desórdenes alimentarios que años anteriores. En psicología, alrededor de 2.000 consultas nuevas respecto de desórdenes alimentarios o consultas por primera vez. Tanto en obesidad como, bueno, anorexia, bulimia o alguno de los otros desórdenes. Y en el área de psiquiatría, 78 consultas, primeras consultas solo de trastornos alimentarios. La visibilización, y un poco enganchado a esto que estamos trabajando respecto de la alquimia de la cocina, de la alimentación consciente, del tener hábitos, del poder expresar nuestros sentimientos. No sé qué opinas vos, Emilia. La visibilización empieza por casa y el acompañamiento familiar, sobre todo, es muy importante en todas estas dificultades. En cuanto a la planificación alimentaria, quería rescatar esta idea, que la desarrolles vos un poquito, que seguro tenés mucha información, respecto de que la alimentación cotidiana, sobre todo cuando hay diferencias en la estructura física, en el peso, dentro de la familia, ¿no? Que hay personas con sobrepeso, que hay personas con bajo peso, que hay personas con normopeso. Me gustaría que nos cuentes un poquito más algunos tips respecto de la planificación alimentaria semanal en familia. Es decir, la participación de todos, pero también la flexibilidad, ¿no? Que hay que tener para poder sostener, bueno, una planificación alimentaria que sea accesible, pero también, bueno, que sea a gusto de todos. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se puede armar eso? En realidad, Gabriel, es muy importante esta pregunta porque, o sea, siempre se tiene que trabajar con el núcleo, con el primer núcleo que llamamos nosotros, que es la familia, ¿sí? O sea, la alimentación tiene que ser, digamos, para todos, ¿sí? Si bien dentro de lo que se pueda, digamos, ¿sí? En el armado del plato, para todos lo mismo, porque si tenemos varios menús, ¿sí? Seguramente, ¿sí? O para la persona que está cocinando va a ser un caos, ¿sí? Entonces, y a la misma vez, ¿sí? Es tan importante el momento y el acto de comer, porque es como, yo vuelvo a decir, es como nosotros, digamos, o sea, nos manifestamos hacia los demás, ¿no? Con este amor, ¿sí? La mamá cocinó, ¿sí? Comida tan importante, tan rica para nosotros, entonces darle, digamos, esa merecida mención, digamos, tan especial a nivel, digamos, emocional. Entonces, siempre lo que se aconseja es que sea, digamos, un mismo plato, ¿sí? En donde se trabaje, digamos, con respecto a los nutrientes. Yo vuelvo a reiterar, y esto para que también, digamos, lo tengan, digamos, a manera bueno, de que no se les olvide, nosotros tenemos tres macronutrientes, que son, digamos, los hidratos de carbono, donde ahí engloba todo lo que sean verduras, frutas, ¿sí? Todo lo que sean, digamos, las legumbres, las harinas, arroz, fideos, panes, avena, ¿sí? Y de ahí tenemos lo que serían las proteínas, que son las carnes, el huevo, y, digamos, lo que serían, digamos, los lácteos y derivados. Y de ahí tenemos las grasas, ¿sí? Que dentro de las grasas tenemos, digamos, por ejemplo, los aceites, ¿sí? Las oleaginosas, como la semilla, los frutos secos, que hoy en día, ¿sí? Han cobrado, digamos, mucha importancia. Todo lo que sean, digamos, los omegas, ¿sí? O los ácidos grasos, ¿sí? Esenciales. ¿Por qué? A ver, si bien, digamos, o sea, son importantes para el sistema inmunológico,
pero no olvidarnos que también, digamos, que son ser grasas, tienen muchas calorías, entonces también hay que contemplar la cantidad. O sea, que yo me como 1 kilo de nueces, seguramente no sería, digamos, o sea, lo ideal, ¿sí? Pero sí consuman nueces, digamos, ¿sí? Es muy importante para justamente trabajar el sistema inmunológico, por ejemplo, o a nivel del sistema nervioso central. Entonces, con respecto, digamos, a lo que Mabel me estaba preguntando, no olvidarme, ¿sí? de cómo, digamos, o sea, de estos nutrientes. Entonces, cuando yo voy, digamos, a generar, digamos, un plato, ¿sí? A trabajar, digamos, en esa elaboración, la mitad del plato, el 50%, tiene que ser cubierto, digamos, por verduras, ¿sí? Las verduras están de distribución, ¿sí? Como les decía recién, o sea, que la espinaca, que el coreanito, ¿sí? Acompañado de alguna carne, o por ejemplo podemos hacer, digamos, fideos con alguna salsa, digamos, hecha por nosotros, con tomate, zanahoria, le podemos poner, por ejemplo, cubitos de zapallo, ¿sí? Siempre que esté el agua como medida principal, porque muchos se olvidan del agua, ¿sí? Todo siempre que el juguito, la gaseosa, y no, ¿sí? Entonces, toda esa plata que por ahí podemos destinarlo a un producto comercial, utilicemos cosas naturales, porque la naturaleza, ¿sí? Funciona en nuestra salud, funciona en nuestro plato, ¿sí? Todo lo que sea, digamos, frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos, ¿sí? Y hacer diferentes preparaciones con estos nutrientes. ¿Me hago entender, Mabel? Sí, sí, apuntaba también a esto de que los niños muchas veces dirigen, ¿no? La alimentación en la casa, porque bueno, como padres o dentro de la familia, muchas veces en ese lugar que es la sentada a comer, se expresan muchas emociones o muchas cuestiones vinculares familiares y siempre estamos como a disposición de poder, bueno, complacer, ¿viste? Ciertas cosas, ciertos gustos. Apuntaba a esto de que cuando la alimentación es saludable y se puede trabajar los hábitos alimentarios desde la casa, la participación de de todos los integrantes en la planificación es algo súper importante. Tiene que ver con involucrar a todos los personajes o a todos los integrantes de la familia a involucrarse en la responsabilidad que significa bueno, alimentarse y también bueno, tomar en cuenta el ejercicio de poder planificar y pensar sobre cómo cuidarnos también en ese aspecto, en el aspecto alimentario. ¿Ah? Suele pasar que en las familias disfuncionales o en las familias en donde hay problemas relacionados a la alimentación, no solamente hay fallas en la educación alimentaria, sino también bueno, en la planificación familiar. O hay una visión muy tradicional y verticalista, son los padres los que deciden qué se va a comer hoy, ¿no? O bien hay mucho libertinaje, los niños deciden qué se come en el menú del día, ¿no? Entonces, nada, un poco equilibrar esto desde el área de educación alimentaria, creo que es algo súper importante como medida preventiva de los trastornos alimentarios, ¿no? La participación familiar en la planificación alimentaria, la negociación en todo caso, ¿no? Entre lo que se puede incluir y lo que es necesario sí o sí incluir, y bueno, y que todos participen responsablemente. Obviamente, Mabel, siempre va a haber particularidades, digamos, ¿sí? Entonces, yo siempre les digo que por favor que siempre consulten, ¿sí? Pero bueno, que también tengan en cuenta la estructura del armado del plato, cómo tiene que ir, digamos, combinado de nutrientes. Obviamente, seguramente, capaz que a Pedrito no le gusta el coreanito y a Martita no le gusta el espinaca. Bueno, y ahí la mamá se ve en esa disyuntiva y mi esposo no come verdura. Entonces ahí la mamá se ve esa disyuntiva, ¿sí? De que, uy, ¿qué hago para comer? Bueno, vamos a lo fácil, a lo básico,
puré con milanesa frita. Y bueno, a ver, busquemos otra variante, ¿sí? A ver, capaz que no es la milanesa frita, bueno, la hagamos al horno. Bueno, a ver, en vez de utilizar la milanesa, ¿sí? Utilicemos, ¿sí? Un bife, bueno, y hagamos una verdura, o sea, saquemos la papa, ¿sí? Por ahí del medio y veamos qué otra verdura es el conector, ¿sí? De estas tres integrantes de la familia, para que vos, mamá, no te vuelvas, o sea, loca al momento de la comida ¿sí? Entonces, siempre todo se puede, digamos, trabajar, ¿sí? Desde ya les digo, para que se queden tranquilos, siempre va a haber seguramente particularidades, porque el paladar, ¿sí? No es el mismo para todo, la educación justamente alimentaria que hablaba Mabel, ¿sí? Es muy importante tener estas herramientas para ver cómo sorteamos el día a día, pero no dejar de hacerlo, ¿sí? No es que me gane el cansancio ni la rutina, uy, ya llega el momento de que tengo que cocinar, ¿qué voy a hacer hoy? No, ¿sí? Vuelvo a decir, y es lo que decía Mabel, esto es un acto de amor, ¿sí? Entonces, así como amamos a nuestro hijo, nos tenemos que amar a nosotros mismos, ¿sí? A nivel de nuestra salud, ¿sí? Porque es muy importante, ¿sí? Entonces, bueno, sí, darle, digamos, esa tranquilidad, que todo se puede resolver, que para eso están los profesionales, y que por favor que consulten, y si tienen alguna duda, sí, todo se lo puede trabajar. Bueno, la verdad que me ha encantado esta charla, sí, me ha encantado, Mabel, tenerte. Bueno, se nos ha dado, a pesar de todas las circunstancias que hemos tenido, pero bueno, feliz de haber compartido, la verdad. Bueno, yo también, no sé si hay algunas otras preguntas que han ido surgiendo, pero siempre, bueno, estamos comunicados, tanto por el lado de Salud en Movimiento, que nos invita frecuentemente a poder hacer y realizar estas actividades, y les estamos enormemente agradecidos. Nosotros, por nuestro lado, en la página de SEPTA Maimónides también subimos siempre todos nuestros vivos y nuestras actividades, que por ahora están siendo online, ya que el equipo está todo afectado a la vacunación en la calle Jujuy al 1300 en el Autobac, pero sin embargo seguimos motivados y seguimos planificando actividades para los pacientes, y por supuesto la recepción de las consultas en el caso de que sea necesario, que por el momento están siendo online, pero bueno, sobre todo la orientación, al menos para que bueno, puedan recibir, ¿no?, esta información la gente que necesite. Muchísimas gracias por haber participado, licenciada Emilia Harma, licenciada Mabel Alonso. Seguramente estaremos nuevamente con alguna otra charla. Y no se olviden mañana la actividad física que tenemos, ¿sí? Mañana miércoles. Mañana miércoles, a partir de este espacio de Salud en Movimiento, todos los miércoles, ¿sí? A movernos, ¿sí? Y a hacer actividad física, porque es importante. Muchísimas gracias. Gracias, chao.